El pollo asado todavía estaba caliente sobre la mesa cuando mi nuera deslizó hacia mí un montón de papeles legales y me dijo que firmara. «Solo es un trámite», dijo, con una voz suave como piedra pulida. «Solo transfiérele la casa a tu hijo. Te estás haciendo mayor. Olvidas cosas. Es lo más lógico». Miré los papeles. Miré a sus padres sentados frente a mí, con las manos entrelazadas, observándome. De esa forma en que la gente mira algo que ya ha decidido que le pertenece. Yo dije, no, y lo que ocurrió después duró menos de 10 segundos, pero lo cargaré conmigo el resto de mi vida. Ella se levantó, cruzó la habitación y me golpeó en la cara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El último golpe me lanzó de lado al suelo, y mi cadera chocó contra la misma madera que yo había colocado con mis propias manos hacía 40 años. Me quedé allí tirado, con sangre en el labio y la habitación dándome vueltas. ¿Y saben lo que oí? Aplausos. Sus padres estaban aplaudiendo, suave y constantemente, como si estuvieran viendo una actuación que salía exactamente como la habían planeado. Su padre levantó la copa de vino y mi hijo, mi único hijo, apenas me miró desde el otro lado de la mesa, dijo, «No compliques esto», y volvió a su plato. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fueron mis huesos. Fue algo más profundo, más frío y mucho más calculado lo que ocupó su lugar. Metí la mano en el bolsillo, saqué el teléfono, busqué un solo nombre e hice una única llamada. No tenía ni idea de lo que mi difunta esposa había pasado 2 años construyendo en secreto, de lo que mi amigo más cercano había estado reuniendo discretamente durante 15 años, ni de lo que mi nieta ya había grabado en vídeo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que esta familia intentó arrebatarme, lo que habían estado ocultando durante décadas y lo que le pasó hasta el último de ellos cuando por fin salió la verdad a la luz, es de esas historias que te recuerdan que la justicia no siempre hace ruido, pero siempre merece la espera. Me llamo Walter Kalewa. Tengo 68 años. Soy ingeniero civil jubilado y pasé 4 décadas diseñando puentes y carreteras por todo el Medio Oeste. Construí cosas hechas para durar, estructuras de hormigón y acero que seguirían en pie mucho después de que yo ya no estuviera. Y jamás imaginé que lo más difícil que tendría que construir en mi vida sería el valor para protegerme de las personas sentadas a mi propia mesa. El comedor todavía olía a romero y pollo asado cuando Ranata me deslizó los documentos. Recuerdo ese detalle con una claridad incómoda, porque Dorothy preparaba ese mismo plato todos los domingos y, por un instante, la calidez de aquel olor familiar me hizo sentir a salvo. Pero Dorothy llevaba ya 3 años muerta y nada en esta casa se sentía como antes. Toqué el anillo de boda en mi mano izquierda, una costumbre que había desarrollado desde su partida, notando los pequeños números grabados en el interior de la alianza. 12 dígitos que nuestra nieta Jenny había contado una vez, frunciendo el ceño, porque eran demasiados para ser solo una fecha de boda. Yo sonreí y cambié de tema. Algunas cosas, decía siempre Dorothy, solo deben entenderse cuando llega el momento adecuado. La voz de Ranata cortó el recuerdo con precisión. Es solo un trámite, Walter. Te estás haciendo mayor. Lo lógico es transferirle la casa a Daniel ahora, mientras todo sigue siendo sencillo. Hablaba como hablan los abogados caros, con cada palabra medida y colocada con una intención calculada. Sus padres, Vivien y Prescott Ashford, habían venido en coche desde St. Louis aquella tarde, 3 horas de ida para lo que me habían presentado como una sencilla cena familiar. Vivien estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo como una mujer en misa de domingo. Prescott sostenía una copa de vino tinto y me observaba con esa clase de ojos que no miran, calculan. Lo noté enseguida, eran los ojos de un hombre que ya sabía cómo debía terminar la noche. Miré los papeles sin tocarlos. Lenguaje legal vestido con tipografías limpias, pero yo había pasado 40 años leyendo contratos de ingeniería y entendía perfectamente la intención que escondían aquellas palabras. Ranata quería que firmara para ceder la casa que yo había levantado con mis propias manos, la casa donde crucé el umbral con Dorothy en brazos, donde nuestro hijo Daniel dio sus primeros pasos sobre este mismo suelo, donde prometí a mi esposa que envejeceríamos juntos entre las paredes que habíamos construido. Agradezco la preocupación,
dije con cuidado. Pero no estoy preparado para tomar esa decisión. Esta sigue siendo mi casa. La temperatura de la habitación bajó como baja antes de una tormenta. Los dedos de Renata se tensaron alrededor del tallo de la copa y algo cambió detrás de sus ojos, algo que solo puedo describir como una máscara empezando a resbalar. ¿No estás preparado? Su voz se afiló en los bordes. Tienes casi 70 años, Walter. Pierdes cosas. Repites las mismas cosas. La semana pasada ni siquiera recordabas dónde habías dejado las llaves. Todo el mundo pierde las llaves, Renata. Esto no va de unas llaves. Ella se inclinó hacia adelante. Esto va de lo que es justo. Daniel es tu único hijo. Esta casa debería ser suya, nuestra. Miré a Daniel. Mi hijo, de 42 años, estaba sentado junto a su esposa con los hombros encogidos y la mirada fija en algún punto de su plato. Hacía meses que no me miraba directamente. Esperé algo de él. Cualquier pequeña señal de que el hombre que yo había criado seguía ahí dentro, detrás de ese silencio. No llegó nada. Lo que pasó después ocurrió en menos de 10 segundos, aunque mi memoria se alargó hasta convertirse en algo mucho más extenso. Renata se apartó de la mesa y cruzó el espacio entre nosotros antes de que yo pudiera levantar las manos. Su palma impactó en mi mejilla una vez, luego otra y luego una tercera. Cada golpe más fuerte que el anterior. El último me lanzó de lado y caí al suelo, con la cadera golpeando la tarima de madera que yo mismo había lijado y barnizado el año en que nació Daniel. La sangre empezó a acumularse en mi labio inferior. La habitación se inclinó. Y entre el zumbido de mis oídos oí algo que me heló el estómago. Suave, rítmico, deliberado. Vivienne y Prescott Ashford estaban aplaudiendo. Prescott levantó ligeramente la copa de vino, como si ofreciera un brindis discreto. Y mi hijo me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, sin alzar la voz, «Papá, no compliques esto», y volvió a su comida. Solo estuve un momento tirado en aquel suelo. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Chester Drummond llegó en menos de una hora. Yo seguía sentado en la mesa del comedor cuando los faros de su coche barrieron las ventanas delanteras, pintando breves franjas color ámbar sobre la pared donde colgaban las fotografías de Dorothy. Los Ashford ya se habían marchado. Vivienne y Prescott se habían escabullido sin terminarse el vino. La compostura de antes había sido sustituida por algo más silencioso y más difícil de interpretar. Renata se había refugiado arriba. Sus pasos seguros habían dado paso a otros más rápidos y desiguales. Daniel no bajó a ver cómo estaba. Me quedé solo en la habitación donde había ocurrido todo, esperando, con un paño de cocina doblado presionado contra el labio, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, como hacen las casas viejas cuando quienes viven dentro han dicho demasiado. Abrí la puerta principal antes de que Chester pudiera llamar. Estaba de pie en el porche con su conocido abrigo gris, el pelo plateado peinado hacia atrás con pulcritud y la postura recta, como la de un hombre que decidió hace mucho tiempo que el mundo no merecía la cortesía de verle encorvado. Chester tenía 70 años, 2 más que yo, y llevaba esos años como los llevan ciertos hombres, no como una carga, sino como una forma de autoridad. Nos habíamos conocido 4 décadas antes en una obra de construcción de una autopista a las afueras de Denver. 2 ingenieros jóvenes discutiendo cálculos de carga en un puente provisional del que ninguno de los dos estaba del todo seguro de que aguantara. Aguantó. También la amistad. En los años siguientes, Chester dejó la ingeniería, estudió Derecho por las noches y acabó construyendo una carrera que combinaba investigación privada y asesoría legal de una manera que lo hacía realmente difícil de clasificar y discretamente temido por la gente que tenía cosas que ocultar. Los jueces escuchaban cuando Chester hablaba. Y también quienes llevaban años creyendo que sus secretos estaban enterrados más allá del alcance de cualquiera. Entró en la casa y miró mi cara como mira un hombre un problema que piensa resolver. No preguntó qué había pasado. Chester nunca fue un hombre que desperdiciara preguntas en cosas que podía observar por sí mismo. «Siéntate», dijo. «Cuéntamelo todo». Y eso hice. Le conté lo de los documentos,
la voz de Ranata, sus padres mirando desde el otro lado de la mesa con las manos cruzadas y unas expresiones compuestas para parecer preocupación solo si no mirabas con demasiada atención. Le conté los 3 golpes, el suelo subiendo a mi encuentro, el sonido de los aplausos que vino después. Le conté lo de Daniel, su plato y las 7 palabras que habían hecho más daño que cualquier golpe de Ranata. Chester escuchó sin moverse, con las manos apoyadas en silencio sobre la mesa y los ojos clavados en los míos todo el tiempo. Cuando terminé, el silencio entre nosotros duró lo suficiente como para que pudiera oír encenderse la calefacción en el sótano. Entonces dijo: hace 15 años investigué a una familia que logró librarse de cargos federales por fraude. No tenían ninguna posibilidad de salir airosos. Los testigos cambiaron sus versiones. Las pruebas desaparecieron. Un caso que debería haber terminado con condenas de prisión, sencillamente, se vino abajo. Hizo una pausa. El apellido de esa familia era Ashford. El nombre cayó de forma distinta la segunda vez que lo oí. Vivienne Prescott. Prescott llevaba años manejando una trama financiera, exprimiendo a inversores, falsificando registros y moviendo dinero a través de estructuras diseñadas para que fuera imposible rastrearlo. Estaba a semanas de ser imputado cuando todo se desmoronó. Pasé 3 años intentando entender cómo un hombre tan expuesto podía salir libre sin más. La voz de Chester seguía siendo serena, pero yo lo conocía lo bastante como para oír lo que se escondía bajo esa calma. Nunca llegué lo bastante lejos como para demostrarlo. Pero sí lo bastante como para que se fijaran en mí. Conocen mi nombre desde hace 15 años, Walter. Por eso tu nuera se quedó pálida cuando te oyó decirlo. Pensé en la expresión de Ranata en ese instante. En cómo se le había ido el color de la cara de una respiración a la siguiente. No se había sobresaltado. Había sentido miedo. Y hay una diferencia importante entre esas 2 cosas. Yo no la había entendido hasta ahora. Chester se inclinó un poco hacia adelante. Hay algo más. Algo relacionado con la propiedad junto al lago que Dorothy te dejó. Lo dijo con cuidado, de esa forma en que uno dice algo mientras observa la reacción del otro. La cabaña, dije. 42 acres de árboles y agua. Dorothy amaba ese lugar más que ningún otro en el mundo. Es bastante más que eso. Y cuando entiendas lo que te dejó allí y lo que yo he ido reuniendo sobre esta familia, sabrás exactamente por qué Ranata necesita quitarte todo con tanta urgencia. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Jenny, mi nieta de 17 años. 3 líneas que dejaron el aire fuera de la habitación de una forma que la violencia de aquella noche no había logrado del todo. Abuelo, la abuela Dot me dijo que guardara un secreto hasta que lo necesitaras. ¿Es ahora? Me quedé mirando esas palabras durante un largo momento. Dorothy había pasado sus últimas semanas hablando en voz baja con Jenny mientras yo dormitaba en la habitación de al lado, y yo había dado por hecho que compartían recuerdos, como hacen las abuelas y las nietas. Ahora entendía que había estado ocurriendo algo completamente distinto. Respondí despacio: todavía no, cariño. Pero pronto. Chester me vio dejar el teléfono sobre la mesa. Dot siempre iba 3 pasos por delante de todos, dijo en voz baja. Incluso de ti. Era verdad. Siempre lo había sido. Y la había querido por eso, incluso cuando me dejaba en evidencia. Miré el anillo de boda en mi dedo, los 12 dígitos grabados que nunca habían sido solo una fecha. Y comprendí que mi esposa no me había dejado simplemente una cabaña junto a un lago. Me había dejado un arma para luchar. Condujimos en la oscuridad hacia el agua y, cuando los árboles se abrieron y la cabaña apareció recortada contra el pálido comienzo del amanecer, yo estaba preparado para descubrir qué era. La cabaña no había cambiado. Fue lo primero que noté cuando Chester empujó la puerta y el olor a cedro y aire frío se movió a nuestro alrededor en la oscuridad. Dorothy había estado por última vez en aquella habitación 3 años antes, y los muebles seguían cubiertos con sábanas blancas, tal como ella los había dejado. La pequeña mesa de la cocina seguía orientada hacia la ventana que daba al agua,
su sillón de lectura seguía colocado para atrapar la luz de la mañana. Yo no había sido capaz de volver allí desde su funeral. Cada vez que lo había pensado, la sola idea de cruzar una puerta que ella nunca volvería a cruzar me había dejado paralizado. Pero Dorothy sabía que al final volvería. Había construido todo su plan sobre la certeza de que lo haría. Chester me condujo al dormitorio del fondo de la cabaña. La ventana daba al este, y en la luz gris previa al amanecer pude ver el lago al otro lado del cristal, quieto y liso, sosteniendo aún los últimos restos de la noche sobre su superficie. Me arrodillé junto a la ventana y pasé los dedos por las tablas del suelo tal como Chester me había indicado, hasta que encontré una que cedía bajo la presión. Se levantó limpiamente, como si hubiera sido alzada muchas veces antes, en ensayos o preparativos, y debajo había una pequeña caja fuerte ignífuga con un dial de combinación que atrapaba la pálida luz y esperaba. Miré mi anillo de boda, los 12 dígitos grabados en el interior. Dorothy me había dicho que representaban nuestra fecha de boda, y yo había aceptado esa explicación durante 20 años, como acepta un hombre algo de la mujer en la que confía por completo. Pero Jene había contado los números a los 13 años y señaló, muy seria, que una fecha de boda solo necesitaba 8 cifras. Yo cambié de tema y no volví a pensar en ello. Ahora, arrodillado sobre las tablas del santuario de mi esposa, comprendí que había estado ocultando la combinación a plena vista durante años, esperando una mañana exactamente como esta. Las primeras 8 cifras abrían la fecha. Las últimas 4 eran el cumpleaños de Jene. Giré el dial y oí caer los pestillos. Dentro de la caja fuerte había 3 cosas: un sobregrueso sellado con lacre oscuro, una carta doblada en 3 escrita con la letra de Dorothy y una pequeña memoria USB con una tira de cinta blanca en un lateral. Sobre la cinta, con su caligrafía precisa y cuidadosa, había escrito una sola palabra: Ashford. Abrí primero la carta. La letra de Dorothy seguía siendo elegante, incluso al final, cuando la medicación le había vuelto las manos inestables. Era evidente que la había escrito en uno de sus días buenos. Cada letra formada con el cuidado deliberado de una mujer que entendía que esas palabras tendrían que sostener peso mucho después de su muerte. Mi queridísimo Walter, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que yo ya no estoy. Y Renata por fin te ha mostrado lo que realmente es. Ojalá pudiera decirte que me sorprende, pero lo supe desde la primera cena en la que vino a casa. Vi la forma en que miraba nuestras cosas, la forma en que medía a Daniel antes incluso de afirmar que lo amaba. No dije nada porque nuestro hijo ya era lo bastante frágil y tenía una necesidad demasiado grande de que alguien lo eligiera, y no fui capaz de quitarle eso. Espero que algún día puedas perdonarme por ese silencio. Tuve que dejar de leer. Las palabras se me nublaron y me senté al borde de la cama de Dorothy con la carta en las manos, dejando que el dolor y la rabia me atravesaran como necesitaban hacerlo. Ella lo sabía. Había visto todo lo que estaba pasando y lo había cargado sola para proteger a Daniel. Y se había llevado ese peso a la tumba antes que dejar que cayera sobre nuestro hijo antes de que estuviera preparado. No sabía si debía llorarla más o admirarla más. Decidí que era posible hacer las 2 cosas a la vez. Seguí leyendo. Pero no podía dejarte sin protección, escribió. Durante 30 años trabajé como contable, gestionando las finanzas de algunas de las familias más prominentes de este condado. Guardé registros de todo, Walter. De cada cuenta, cada transacción, cada acuerdo que pasó por mis manos. Conservé copias de todo, incluidos los 18 meses en los que llevé la contabilidad de la familia Ashford hace 8 años. Vi cosas en esos registros que ya entonces me inquietaron profundamente. Ahora entiendo perfectamente lo que estaba viendo. Chester me ayudó a estructurarlo todo legalmente. La casa y la cabaña están dentro de un fideicomiso irrevocable. Tu nombre es el único que importa y ningún tribunal puede cambiar eso mientras sigas con vida. Hay una parte sellada de los documentos dentro de ese sobre. Ábrela solo cuando necesites conocer la verdad final. La memoria USB contiene todo lo que Chester ha reunido durante 15 años. Úsala con prudencia. Confía en Chester para todo. Y, Walter,
La persona que te va a traicionar está durmiendo en la habitación de al lado de la tuya. Protégete. Protege a Jenny. Y cuando llegue el momento, enséñales lo que ocurre cuando subestiman a un hombre al que ya no le queda nada que perder. Doblé la carta por las mismas marcas que ya tenía y la apreté un momento contra el pecho antes de dejarla a un lado. Después llevé la memoria USB al pequeño escritorio donde seguía el viejo portátil de Dorothy, lo abrí y la conecté. Los archivos llenaron la pantalla en filas: registros financieros, recortes de periódico, documentos judiciales, fotografías. El apellido Harley aparecía una y otra vez, ligado a acusaciones de fraude, a una demanda derrumbada y a un informe policial fechado en 2012. Chester acercó una silla y se inclinó para abrir una fotografía escaneada. Una mujer de casi 70 años, de cabello plateado y ojos amables que me recordaron tanto a Dorothy que tuve que apartar la vista durante un instante. Evelyn Harley, decía el pie de foto. La voz de Chester fue baja cuando habló. Su marido lo perdió todo por culpa de los Ashford antes de morir. Ella estaba dispuesta a testificar. Pero una noche encontraron su coche abandonado en el arcén del puente de la carretera del condado, a las afueras de Mee Haven. Hizo una pausa. La versión oficial fue suicidio. No había nota ni antecedentes de depresión. La investigación se cerró en menos de 2 semanas. Me sostuvo la mirada al otro lado del brillo de la pantalla. Eso es lo que ya hicieron una vez, Walter. Y por lo que dijo Vivien anoche, ya están valorando si volver a hacerlo. El apellido Harley cayó sobre mí en la oscuridad de aquella cabaña como un frío que empieza en el pecho y se expande hacia afuera. Chester ya lo había pronunciado 2 veces, y ambas había llegado con el mismo peso, el peso de una vida desmantelada metódicamente por la misma familia que en ese momento dormía en mi casa, a apenas 3 millas de distancia. Volví la vista a la pantalla del portátil y dejé que los archivos hablaran en el orden en que Chester los había organizado. Fui entendiendo la forma de lo que los Ashford habían construido a lo largo de 20 años de depredación paciente y calculada. El patrón era tan constante que ya era un método. Prescott elegía un objetivo, siempre una familia con un patriarca anciano, preferiblemente viudo o recientemente enlutado, con bienes lo bastante importantes como para justificar el esfuerzo y sin una red familiar amplia que pudiera detectar señales de alarma antes de que fuera demasiado tarde. El acercamiento siempre era social: actos benéficos, reuniones de iglesia, asociaciones vecinales, cenas donde desconocidos bien vestidos podían ser presentados a hombres solitarios con casas grandes y nadie en casa que luego les hiciera preguntas incómodas. Las hijas eran el instrumento. Chester usó esa palabra a propósito, y entendí por qué. No las utilizaban a la ligera. Las colocaban. La hermana mayor de Renata, conocida en la familia como Petra, fue la primera. Había aparecido en un seminario de planificación patrimonial en las afueras de St. Louis en la primavera de 2004, donde un viudo reciente llamado Clarence Harley intentaba entender qué hacer con la parte de la cartera de propiedades que había pertenecido a su difunta esposa y que, en conjunto, ascendía a casi $4 millones. Clarence tenía 72 años y había estado casado 41 años con una mujer a la que describía ante sus amigos como la única persona que realmente sabía hablar con él. En los 8 meses posteriores a la muerte de ella, Petra se presentó en 3 actos distintos a los que Clarence había asistido, y Chester sospechaba firmemente que aquello no había sido casualidad. Se casaron en 2005. Chester había encontrado el anuncio de la boda doblado dentro de un expediente de registros del condado. La transferencia de bienes empezó en menos de 1 año. Cuentas conjuntas, cambios en los beneficiarios, una modificación discreta del testamento que, según el propio abogado de Clarence, no le enseñaron hasta después de firmarlo. Para 2007, la mayor parte de lo que Clarence había construido a lo largo de toda una vida estaba ya en cuentas que Petra controlaba en igualdad de condiciones. Cuando Clarence por fin entendió lo que había pasado y contrató a un abogado para empezar a revertir las transferencias, Prescott presentó una petición ante el Tribunal Testamentario alegando que su yerno ya no era competente para gestionar sus propios asuntos financieros. El mismo argumento que advertí que Renata había empezado a construir contra mí. Clarence murió por un episodio cardíaco a principios de 2008,
antes de que se resolvieran los procedimientos judiciales. El caso murió con él y Petra se quedó con todo intacto. Evelyn Harley había sido la compañera de Clarence durante sus últimos años, una mujer a la que él había presentado a sus amistades más cercanas como la persona que le había devuelto algo de paz. Ella había presenciado las transferencias. Las había documentado. Había contratado a su propio abogado y estaba dispuesta a testificar con todo detalle sobre lo que Prescott y Petra le habían hecho al hombre que amaba. Entonces, 6 meses después de la muerte de Clarence, encontraron su coche en el arcén del puente de la carretera del condado, a las afueras de Mee Haven, con el motor todavía en marcha y sin rastro de Evelyn. La investigación duró 11 días. La voz de Chester no cambió mientras me contaba todo aquello, pero su mandíbula se tensó de una forma que yo reconocí después de 4 décadas de amistad. Llevaba 15 años convencido de que Evelyn Harley no había decidido desaparecer por voluntad propia. Había un detalle más al que Chester llevaba meses dándole vueltas sin encontrar una explicación clara. No existía ningún registro rastreable de Ranata anterior a los 6 años. Ningún documento hospitalario, ningún historial médico de primera infancia, ningún certificado de nacimiento original anterior al duplicado que se emitió cuando tenía 6 años. El historial de Petra mostraba el mismo vacío. Las 2 niñas habían aparecido en la casa de los Ashford a la misma edad, dentro de la misma estrecha franja de tiempo, con una documentación que solo encajaba si no la examinabas demasiado. Chester todavía no había reunido lo suficiente como para formular una acusación formal, pero la forma de todo aquello era lo bastante evidente como para que ninguno de los dos necesitara decirlo en voz alta. Me di cuenta de una voz que llegaba desde el pasillo de arriba de la casa cuando regresamos poco antes del mediodía. Ranata estaba hablando por teléfono y ni siquiera se molestaba en bajar el volumen. Sus palabras atravesaban el techo con esa claridad tan particular de alguien demasiado alterado como para recordar que el sonido se propaga. Le estaba contando a Prescott lo de Chester. Le estaba diciendo que este no era el anciano confundido que habían esperado. La respuesta de Prescott fue demasiado baja para que yo pudiera oírla, pero la de Vivien no. Su voz llegó nítida y tajante. Si la vía legal falla, pasamos a un médico. Ya hemos hecho esto antes. Sabemos perfectamente cómo funciona. Chester y yo nos miramos a través de la mesa de la cocina. Ninguno de los dos habló durante un momento. Pensé en Clarence Harley muriendo antes de que nadie pudiera ayudarlo. Pensé en Evelyn en un puente, en la oscuridad. Pensé en Dorothy pasando sus últimos meses levantando muros alrededor de todo lo que habíamos construido juntos, porque había entendido mucho antes de que yo estuviera dispuesto a verlo exactamente qué clase de personas habían entrado en nuestra familia. «Van a contactar con un médico», dijo Chester en voz baja. «Alguien dispuesto a documentar la conclusión que ellos ya han decidido de antemano. Ocurrirá en cuestión de días». Miré por la ventana el jardín que Dorothy había plantado y cuidado durante 30 años. Luego volví la vista hacia Chester. Algo se había asentado dentro de mí que antes no estaba ahí. Algo frío, preciso y completamente libre de pánico. «Entonces vamos a darles exactamente lo que están buscando», dije. Por primera vez desde que golpeé aquel suelo, descubrí que casi estaba sonriendo. El doctor Raymond Bass llamó a la mañana siguiente para concertar lo que describió, con una voz cuidadosamente calibrada para sonar rutinaria, como una amistosa visita de bienestar a petición de la familia. Reconocí ese lenguaje. Era el mismo lenguaje que había usado Ranata cuando llamó trámite a los documentos, el mismo que probablemente Prescott había utilizado con el abogado de Clarence Harley antes de que se produjeran las transferencias. En el vocabulario de esta familia, amistoso significaba predeterminado, y rutinario significaba ya decidido. Le dije que el martes por la mañana me venía bien, le agradecí su preocupación y colgué el teléfono con la mano completamente firme. Chester y yo pasamos la mayor parte del lunes preparándolo todo. La preparación no era complicada, pero exigía una clase muy particular de disciplina. La disciplina de un hombre que deja a un lado todo lo que realmente es para evitar una versión convincente de lo que sus enemigos necesitan que sea. Encontré un cardigan al fondo del armario que no me había puesto en años.
Uno marrón, con botones de madera, que me puse a propósito desabrochado y mal alineado. El tercer botón en el segundo ojal, de modo que toda la prenda quedara ligeramente torcida hacia un lado. No me peiné. Coloqué mis gafas de lectura, que normalmente estaban sobre la mesa junto a mi sillón, en un rincón de la encimera de la cocina donde pudiera alcanzarlas después y fingir sorpresa al no encontrarlas. Chester se colocó en el pequeño despacho junto al salón, con la puerta entreabierta lo justo para verlo y oírlo todo. En la palma llevaba un dispositivo de grabación no más grande que un papel doblado. La noche anterior ya habíamos comprobado lo que Chester había encontrado en los registros financieros de Bass. Un pago de $15,000 transferido desde una cuenta registrada a nombre de Vivian Ford a una cuenta en el extranjero que Bass llevaba 11 años utilizando discretamente, ingresado 8 días antes. Chester también había identificado al menos 3 casos anteriores en los que Bass había emitido evaluaciones psiquiátricas favorables a quien había contratado sus servicios. Todos relacionados con disputas por herencias. Todos impugnados. Y todos finalmente aceptados por tribunales que no tenían motivo para cuestionar el criterio profesional de un médico con licencia. Bass llegó el martes a las 9, con un maletín de cuero y una sonrisa ensayada hasta parecer casi convincente. Tendría unos 55 años, bien arreglado, con ese aspecto meticuloso que delata a un hombre que entiende la importancia de la presentación. Ranata lo recibió en la puerta como si fuera un viejo conocido, con una calidez en la voz que no le había oído usar conmigo en años, y lo condujo al salón, donde yo ya estaba sentado en mi butaca, con el cardigan torcido, las gafas extraviadas y la expresión preparada de un hombre vago, ligeramente desorientado, que ha perdido algo más que la vista de cerca. «Señor Callegua», dijo, tendiéndome la mano con una cordialidad ensayada. «Soy el doctor Bass. Su nuera me pidió que viniera. No es nada formal, solo una conversación amistosa para ver cómo se encuentra». Le estreché la mano con menos fuerza de la que realmente tenía y lo miré durante un momento con la vaciedad concreta de un hombre que intenta situar un rostro que no termina de reconocer. «¿Un médico?», dije, con una suave nota de desconcierto. «No recuerdo haber concertado nada. Dorothy suele encargarse de esas cosas». Dejé que la pausa hiciera su trabajo. «Dorothy, mi esposa, debe de andar por la cocina, quizá». La evaluación se prolongó casi 1 hora. Bass me preguntó la fecha y yo le di un mes de hacía 2 estaciones. Me preguntó por Daniel y yo lo llamé por el nombre de mi hermano menor, muerto en 1987. Me mostró una serie de imágenes y me pidió que las memorizara y las recordara. Y yo devolví 2 de 5, con la confianza serena de un hombre convencido de haberlo hecho bien, transformando una bicicleta en lo que describí como una furgoneta pequeña. Le pregunté 2 veces, con unos 15 minutos de diferencia, si le apetecía una taza de café, respondiendo con sorpresa amable cada vez que me recordaba que ya se lo había ofrecido. Durante todo ese tiempo observé cómo su bolígrafo se movía sobre la libreta con la satisfacción atenta, casi imperceptible, de un hombre que está recogiendo exactamente aquello a lo que ha venido. «Ha sido usted muy colaborador, señor Callegua», dijo, cerrando la libreta con un sonido de tranquila conclusión. «Prepararé unas observaciones para su familia, solo una valoración preliminar. No hay nada de qué preocuparse». «Qué amable», respondí, dejando que a mi voz se le colara el más leve temblor. «¿Tendrá Dorothy que firmar algo?» Bass intercambió una mirada con Ranata que probablemente creyó que yo estaba demasiado aturdido para percibir, y ambos se dirigieron al recibidor. Yo permanecí en la butaca y conté hasta 100 en mi cabeza, escuchando sus voces bajar en el pasillo de la entrada, captando la forma de lo que decían sin necesidad de oír cada palabra. Suficiente para un procedimiento judicial. Una vez iniciado el proceso, ya no podrá firmar contratos de manera independiente. Los pasos de Ranata subieron las escaleras y su voz, iluminada por el alivio, empezó a transmitirle la noticia a su madre. Luego la puerta principal se abrió y se cerró. Me puse en pie de la butaca como si la representación nunca hubiera existido. La postura recta. La expresión clara.
Chester salió del despacho con el dispositivo de grabación en una mano y la expresión serena de un hombre que acaba de ver cómo 15 años de paciencia, por fin, desembocan en algo. Con todo lo que ha dicho, sumado a los registros de la transferencia, tenemos de sobra para denunciarlo ante el Colegio Médico Estatal. Hizo una pausa. Pero hay algo más importante que conseguí anoche. Dejó la grabadora sobre la mesa y abrió el maletín. Tenemos que hablar de dónde vienen realmente Ranata y Petra, porque cuando veas los expedientes de adopción, los recibos de pago y los perfiles psicológicos que los Ashford pidieron específicamente, entenderás que esto nunca fue una familia. Era un negocio. Los documentos que Chester extendió sobre la mesa de la cocina no eran de esos que anuncian su importancia con una presentación dramática. Eran papeles administrativos corrientes, de los que se acumulan en archivadores y cogen polvo en oficinas del registro. Y precisamente esa normalidad hacía más difícil asimilar lo que contenían, no más fácil. 2 expedientes de adopción procedentes de un orfanato privado en Rumanía, ambos tramitados a través de una agencia intermediaria cuya pista Chester había tardado 3 semanas en seguir a través de capas de sociedades pantalla ya disueltas. Los 2 expedientes correspondían a niñas de 6 años. Los 2 se tramitaron dentro de la misma ventana de 4 meses, a finales de los años 80. A cada archivo iba adjunta una evaluación psicológica redactada en lenguaje clínico que Chester había traducido en parte, y ese lenguaje, incluso filtrado por la distancia burocrática, bastó para que dejara los papeles y mirara por la ventana durante un momento antes de poder seguir leyendo. Los Ashford no se habían limitado a adoptar a 2 niñas. Habían presentado por escrito el perfil de lo que querían. Alta inteligencia medida, capacidad limitada para el apego emocional en el sentido convencional, historial de ruptura temprana suficiente para generar fuertes respuestas adaptativas ante la autoridad adulta. Chester había encontrado correspondencia entre Prescott y el director de la agencia en la que se hablaba de las niñas con el mismo tono transaccional que uno utilizaría para encargar equipamiento personalizado. Había habido una tarifa adicional por sellar los registros y modificar la documentación. Prescott la había pagado sin vacilar. Ranata y Petra habían entrado en la casa de los Ashford no como hijas, sino como instrumentos moldeados desde la infancia para un único propósito, y habían sido criadas dentro de ese propósito de forma tan absoluta que, por un instante, me descubrí preguntándome si el duelo no sería también una respuesta apropiada junto a todo lo demás que estaba sintiendo. Chester, que había visto mucho en sus años de ejercicio, dijo únicamente que jamás se había topado con algo parecido en toda su carrera. Y lo dijo en voz baja, lo cual, viniendo de Chester, tenía mucho peso. Vivienne apareció en mi puerta a la mañana siguiente vestida con un traje color crema y la expresión serena de una mujer que llevaba décadas entrando en habitaciones difíciles y encontrándolas manejables. Vino sola, sin Prescott, sin Ranata, y me pidió con auténtica cortesía si podía entrar y hablar en privado. La dejé pasar. Nos sentamos en el salón, la misma habitación donde su hija me había golpeado 3 veces 4 días antes, y no le ofrecí café, ni agua, ni ninguno de esos pequeños gestos de hospitalidad que podrían haber sugerido que nos encontrábamos en terreno neutral. Empezó usando el lenguaje de la razonabilidad, que es el lenguaje más peligroso que existe. Comprendía que los ánimos se habían alterado. Sabía que se habían dicho y hecho cosas que todos lamentaban. Había venido, me dijo, a proponer un acuerdo que protegiera los intereses de todos y permitiera que la familia siguiera adelante sin más desagradables complicaciones. La propiedad de la cabaña y los terrenos que la rodeaban me los comprarían a valor de mercado, dijo, y con el dinero se me proporcionaría una vida cómoda en una residencia con el cuidado y la atención adecuados. Sus ojos, mientras describía todo aquello, conservaban la calidez ensayada de una mujer que ya había hecho ofertas semejantes y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La dejé terminar. Luego dije, no negocio con gente que aplaude mientras su hija me tira al suelo. Y no acepto acuerdos de una familia que levantó su fortuna sobre lo que le pasó a Clarence Harley. Hice una pausa, lo justo, a Evelyn. La compostura no se rompió. Era más controlada que eso, pero durante 3 segundos completos, el rostro de Vivienne Ashford me mostró algo auténtico. Algo plano,
frío y completamente vacío de la calidez que había proyectado desde que se sentó. Luego desapareció, sellado otra vez bajo la superficie con la misma suavidad con la que había aparecido. Y me dijo, con una voz más baja, más precisa, que estaba cometiendo un error muy grave. Yo le respondí que había cometido muchos errores en 68 años y que este no era uno de ellos. Se marchó sin decir una palabra más, con pasos afilados sobre el suelo del pasillo, y la observé desde la ventana hasta que su coche desapareció al doblar la esquina. Aquella noche llegó un correo electrónico desde una dirección compuesta enteramente por caracteres aleatorios, imposible de rastrear en ningún directorio. Chester intentó localizar el origen y solo encontró callejones sin salida construidos con una minuciosidad profesional. El mensaje contenía una sola línea. No está solo en esta lucha. Llevo observándolos más tiempo del que usted imagina. Sin nombre. Sin información adicional. Chester creyó que procedía de una periodista que llevaba casi una década siguiéndoles la pista a los Ashford. Alguien que se comunicaba exclusivamente a través de canales cifrados y nunca había permitido ser identificada directamente. Él ya había recibido antes documentos anónimos desde esa misma dirección, material que había impulsado discretamente su propia investigación sin incluir jamás una dirección de respuesta. Quienquiera que fuese, quería que yo supiera que el terreno sobre el que estaba era menos vacío de lo que parecía. Encontré a Daniel en el patio trasero aquella tarde, de pie bajo el roble donde le había colgado un columpio de cuerda el verano en que cumplió 7 años. Le pregunté, con toda la delicadeza que supe reunir, si había habido alguien antes de Renata, alguien en una etapa anterior de su vida que hubiera sido importante para él. Su cara cambió de una forma que no tenía nada que ver con el presente. Dijo que sí, que había habido alguien en la universidad, alguien que lo había sido todo para él antes de que terminara mal, de maneras que nunca llegó a comprender del todo. Se alejó antes de que yo pudiera preguntarle nada más, pero había visto suficiente en sus ojos para entender que aquella herida no era vieja como se supone que deben volverse viejas las heridas con el paso del tiempo. Esa noche, mucho después de haber apagado la luz de mi cuarto, oí sus pasos en el pasillo, y no se dirigían hacia su habitación, sino hacia el salón donde Renata y Prescott hablaban en voz alta. Ya ni siquiera se molestaban en bajar el tono. A través de la pared oí a Renata decir que, una vez que yo estuviera en un centro, todo se transferiría sin problemas, la casa y la tierra, y cualquier cosa que yo hubiera retenido, y que Daniel solo tenía que tener un poco más de paciencia. Lo que no oí, en el silencio que siguió, fue la voz de mi hijo diciendo absolutamente nada en respuesta. El silencio que escuché a través de aquella pared se quedó conmigo durante la noche y en los días siguientes de una manera que la hostilidad abierta de Renata nunca llegó a hacerlo. La hostilidad la entendía. Había sido ingeniero durante 40 años, y a los ingenieros se nos enseña a calcular las fuerzas que empujan contra una estructura. Son los fallos silenciosos, los que ocurren dentro del material donde no llega ningún instrumento, los que derriban las cosas sin aviso. El silencio de Daniel era esa clase de fallo, y llevé esa certeza con cuidado, como se lleva algo frágil que todavía no estás preparado para examinar demasiado de cerca. Los rumores empezaron a aparecer en los foros locales y en las páginas vecinales de la comunidad en menos de 48 horas desde la visita de Vivien. Me enteré gracias a Yene, que seguía esos canales con la atención práctica propia de su generación y me llevaba capturas impresas sin necesidad de que se lo pidiera. Las publicaciones seguían un patrón demasiado constante para ser espontáneo. Una cuenta anónima planteaba una preocupación, vaga pero punzante, insinuando que una familia de la zona de Mid Haven estaba lidiando con una situación difícil con un pariente anciano que se había vuelto imprevisible y a veces físicamente amenazante con una familiar más joven. Una segunda cuenta respondía con simpatía y añadía detalles. En un solo día, la insinuación había adquirido el peso de un hecho establecido, como sucede con esas cosas cuando circulan el tiempo suficiente sin contradicción. Vi sus efectos el jueves por la mañana en la ferretería, cuando el hombre que había asistido al funeral de Dorothy y me había estrechado la mano junto a la tumba encontró de pronto algo fascinante que mirar al fondo del pasillo, en vez de cruzar la mirada conmigo. Llevaba 38 años viviendo en Mid Haven. Había construido relaciones en esta comunidad del mismo modo en que construí todo lo demás,
despacio y con atención a lo que debía durar. Ver cómo esas relaciones se recalibraban en tiempo real basándose en susurros fabricados fue un daño muy particular. Y quiero ser honesto con el hecho de que me afectó más de lo que me habría gustado. La caída preparada ocurrió un viernes por la tarde. Yo estaba en el despacho, con la puerta cerrada, revisando los documentos del fideicomiso que Chester había presentado en la oficina del registro del condado a principios de esa semana, cuando llegó el sonido. Un golpe fuerte, una fracción de silencio, y luego la voz de Ranata elevándose en un registro que yo no le había oído antes, agudo, rasgado y proyectado para atravesar paredes. Salí del despacho y la encontré al pie de la escalera, colocada sobre el suelo de madera, con una mano apoyada detrás de ella y la otra sujetándose el tobillo derecho, la cara dispuesta en una expresión de dolor casi convincente. Casi. Daniel apareció desde la puerta de la cocina, pálido de una forma que parecía auténtico shock. Anoté ese detalle y me lo guardé sin comentarlo. «Me ha empujado», dijo Ranata, señalándome con una mano que temblaba con una precisión muy convincente. «Walter me ha empujado por las escaleras. Podría haberme matado». «Yo estaba en el despacho», dije. «La puerta ha estado cerrada todo el tiempo». «Estás mintiendo». Se volvió hacia Daniel y su voz subió todavía más. «Llama a la policía. Está empeorando y alguien va a salir gravemente herido». Los dos agentes que llegaron 20 minutos después fueron profesionales, correctos y lo bastante jóvenes como para que sospechara que hasta ese momento ninguno de los dos se había enfrentado a nada más complejo que un choque leve. Escucharon la versión de Ranata con cuidadosa neutralidad, examinaron la hinchazón de su tobillo, y luego se volvieron hacia mí con esa expresión concreta de la gente que se esfuerza mucho por no haber tomado ya una decisión. Uno de ellos preguntó si alguien podía confirmar dónde estaba yo en el momento del incidente. No tenía testigos. Había estado solo, en una habitación cerrada, que era exactamente con lo que Ranata contaba, y pude ver la forma de lo que vendría después organizándose ante mí con la claridad helada de un fallo estructural iniciando su secuencia. Entonces la voz de Jenny llegó desde lo alto de la escalera, clara y sin prisas, con esa calma particular de alguien que ha sido preparado exactamente para ese momento. «Yo puedo confirmarlo», dijo. Bajó las escaleras con el teléfono en la mano y se colocó a mi lado de una forma que me recordó tanto a Dorothy a cierta edad que tuve que recomponerme. Explicó a los agentes que había estado grabando un vídeo para un proyecto escolar y que la cámara había apuntado al rellano de la escalera durante casi toda la tarde. Les giró la pantalla y pulsó reproducir. La grabación no dejaba lugar a dudas. Ranata estaba sola en la parte alta de la escalera, comprobó en ambas direcciones con la atención meticulosa de alguien que verifica la ausencia de testigos, y luego se dejó caer deliberadamente en los peldaños para después deslizarse y rodar de una manera lo bastante controlada como para evitar una lesión real y lo bastante teatral como para producir los sonidos adecuados. El llanto de Ranata se detuvo con una brusquedad que ambos agentes notaron. Uno de ellos cerró la libreta. «Aquí no hay nada que requiera un informe», dijo, y se marcharon con la eficacia silenciosa de quienes han visto lo suficiente como para saber lo que acaban de ver. Cuando se fueron, abracé a Jenny durante un largo momento en el pasillo. Ella no lloró. Se mantuvo erguida e inmóvil, como se mantenía Dorothy cuando la situación exigía firmeza y no ternura. «Tu abuela te enseñó bien», le dije. Ella respondió que Dot siempre le decía que la gente más peligrosa es la que no sabe que la están observando. Pensé en eso durante el resto de la noche. Y antes de irme a dormir, saqué el sobresellado de la caja fuerte ignífuga y lo dejé sobre la mesilla, donde pudiera verlo. Aún no. Pero la distancia entre ese aún no y el ahora se estaba cerrando más rápido de lo que yo había previsto. Todavía lo estaba mirando cuando llamaron a la puerta de mi dormitorio a las 2 de la madrugada, suave pero con urgencia, y al abrir encontré a Jenny en el pasillo con la cara sin una gota de color. «Abuelo», dijo en voz baja. «Hay gente fuera». Crucé hasta la ventana en 3 pasos y miré sin encender la luz. El patio trasero solo estaba iluminado por el resplandor lejano de la lámpara del porche del vecino, 2 casas más abajo, lo suficiente para separar formas de sombras, pero no para identificar con facilidad.
3 figuras estaban de pie al fondo del jardín, junto a la valla trasera, inmóviles de esa manera concreta en que la gente permanece quieta cuando está esperando y no simplemente parada. Las observé el tiempo suficiente para estar seguro de que no pensaban marcharse por su cuenta. Y entonces reconocí la postura de la figura más cercana a la verja. Prescott Ashford estaba de pie con los brazos a los lados y los hombros colocados con esa rectitud específica de un hombre que ya ha tomado una decisión y solo espera el momento de actuar. A los otros 2 no los conocía. Le dije a Jane en voz baja que fuera al baño del final del pasillo, cerrara con llave y no abriera hasta oír específicamente mi voz. Fue sin discutir, lo que me dijo mucho sobre lo claramente que había entendido la situación. Después hice lo que Chester y yo habíamos acordado que haría si esa noche llegaba alguna vez, que era moverme en silencio hasta el dormitorio del fondo, mantenerme agachado por debajo de la línea de la ventana y enviar un único mensaje de texto, ya redactado, al número que Chester me había dado. Llevaba durmiendo en su coche, al final de la calle, las 3 últimas noches. Él me había dicho que cualquiera capaz de organizar lo que los Ashford habían organizado no se detendría en la presión legal una vez que la presión legal dejara de funcionar, y que el intervalo entre la suspensión de Bass y su siguiente movimiento sería corto. Chester había acertado en casi todo durante 40 años, y también acertó en esto. Oí ceder la puerta trasera aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. No la forzaron con estruendo. Fue una entrada profesional, de las que sugieren experiencia previa en este tipo de irrupciones, y el sonido que produjo no fue tanto un golpe como un único clic firme de resistencia vencida. Yo ya estaba colocado en el pasillo, fuera del dormitorio principal, con la espalda contra la pared, cuando los 3 subieron las escaleras. Prescott delante, y los 2 hombres que no conocía colocados detrás de él, de una forma que dejaba clara cuál era su función esa noche. Entraron en el dormitorio y oí los pasos de Prescott cruzar hasta la puerta del balcón. La oí abrirse, lo oí volver hacia el pasillo y, de pronto, estaba frente a mí en la oscuridad y sus manos encontraron mi pecho con una fuerza que no tenía nada de vacilante. La barandilla del balcón estaba a 12 pies detrás de mí. Entendí en ese instante, con la claridad fría y total que a veces producen las situaciones extremas, que Prescott Ashford ya había hecho algo así antes. La presión no era la presión de la rabia. Era la presión del método. No me estaba empujando en un arrebato. Me estaba moviendo como se mueve un mueble, con eficacia y sin implicación personal, hacia un resultado planeado de antemano. Logré aferrar con la mano izquierda el marco de la puerta y la madera se me clavó en la palma, y me sujeté con todo lo que tenía, pensando en Evelyn Harley y en el puente y en la investigación de 11 días que había bastado para todos menos para Chester. Entonces se encendieron las luces. La voz de Chester llenó la habitación con la autoridad serena de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando usarla exactamente de esa manera. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, con 2 agentes uniformados visibles detrás de él y el equipo de grabación que lo había captado todo desde el momento en que cedió la puerta trasera. Las manos de Prescott dejaron mi pecho. Se giró despacio y vi cómo su cara, bajo la luz repentina, atravesaba varias fases antes de fijarse en una quietud que reconocí como la de un hombre calculando si todavía quedaba alguna forma de salvar la situación. No la había. Los 2 hombres que lo acompañaban entendieron eso antes que Prescott y no hicieron ningún movimiento al que los agentes tuvieran que responder. Afuera, supe después, otros 2 agentes se habían acercado al vehículo que estaba al ralentí junto al bordillo, donde Vivien y Renata habían estado esperando, y les habían pedido a ambas que bajaran. Chester miró a Prescott desde el otro lado de la habitación con una expresión que jamás le había visto antes, algo que no era del todo satisfacción ni del todo pena, sino algo suspendido entre las 2. «He esperado 15 años este momento», dijo en voz baja, y lo dejó ahí. Se llevaron a Prescott y a los otros 2 esposados. Su abogado ya estaba al teléfono antes de que se cerraran las puertas del coche patrulla y, por la mañana, los cargos ya se habían rebajado mediante maniobras de procedimiento a allanamiento, lo que significó que al mediodía los 3 estaban fuera y Prescott se encontraba en una habitación de hotel del centro con 2 abogados y una estrategia en marcha. Los Ashford tenían dinero, tenían contactos y sabían cómo usar ambas cosas dentro de sistemas que se mueven lo bastante despacio como para poder ser manipulados.
Yo había entendido desde el principio que una sola detención nocturna no sería suficiente. Lo que había ocurrido en esta casa tenía que suceder en un lugar al que el dinero y las relaciones no pudieran llegar antes que la verdad. Me senté a la mesa de la cocina mientras el cielo clareaba y sostuve una taza de café que ya se había enfriado mientras pensaba. Daniel había permanecido en el pasillo de arriba, en pijama, observando cómo se llevaban a su suegro esposado, con una expresión que, si soy preciso, contenía más resignación que sorpresa. Nos miramos un instante antes de que se girara y volviera a su cuarto sin decir nada. Dejé la taza sobre la mesa. Los Ashford habían construido todo lo que tenían en la oscuridad, donde las transacciones pueden moldearse, los testigos pueden manejarse y las verdades incómodas pueden desviarse en silencio. La respuesta, comprendí entonces con absoluta certeza, era la luz. Chester estuvo de acuerdo cuando se lo dije. A la mañana siguiente empecé a hacer llamadas. Y, ya entrada la tarde, Chester recibió un mensaje, a través de un contacto en quien confiaba, de una mujer que se identificó solo como Nora Sinclair, diciendo que llevaba 10 años observando a la familia Ashford y que creía que había llegado el momento de hablar. Chester concertó la reunión para la tarde siguiente en la cabaña, que había empezado a sentirse menos como el santuario de Dorothy y más como un puesto de mando. Con el paso de los días, Nora Sinclair llegó a pie desde el aparcamiento de grava al final del camino de acceso, después de dejar allí el coche en lugar de acercarse hasta la cabaña. Y ese único detalle ya me dijo algo útil sobre el tipo de cautela que había desarrollado tras una década trabajando cerca de personas que habían demostrado estar dispuestas a eliminar obstáculos por cualquier medio. Tendría poco más de 40 años, con el pelo castaño rojizo oscuro recogido de forma práctica y esa compostura profesional que no nace de la indiferencia, sino de un largo entrenamiento en subordinar la emoción a la función. Llevaba una cartera de cuero que parecía haberla acompañado por un buen número de habitaciones difíciles. La dejó sobre la mesa de la cocina de Dorothy sin preámbulos y soltó el cierre con la eficiencia de alguien que entiende que lo que hay dentro es la razón por la que está allí. Llevaba 10 años siguiendo a la familia Ashford, nos dijo, y había empezado por motivos que eran en parte profesionales y en parte personales, de una forma que describió sin autocompasión. Un acuerdo de inversión inmobiliaria que Prescott había estructurado a finales de los años 2000 le había costado a su familia una suma importante y le había dado el tipo de claridad sobre el carácter de una persona que, según dijo, solo llega cuando la has visto mirarte directamente mientras construye algo diseñado para quitarte todo lo que has levantado. Ella había convertido esa claridad en disciplina. Durante una década había reunido un expediente que pretendía hacerlo bastante completo como para que, cuando por fin saliera al mundo, ningún abogado, ningún contacto y ninguna relación local discretamente manejada pudiera impedir que las consecuencias cayeran donde debían. Chester había contribuido a su archivo sin conocer su nombre, y ella al suyo del mismo modo, y ambos expedientes juntos constituían algo mucho más completo que cualquiera de los dos por separado. Puso primero sobre la mesa la confirmación de las adopciones, los registros originales de la agencia rumana que Chester había rastreado en parte y que ella había documentado por completo, incluidas las especificaciones psicológicas por escrito que Prescott había presentado y el pago adicional por la modificación del papeleo. Chester y yo ya conocíamos la forma general de aquello, pero Nora tenía las fuentes primarias, y hay una diferencia entre entender algo y sostener en las manos la prueba física de ello. Entonces dijo que tenía algo que contarme sobre mi hijo. Lo dijo con la franqueza cuidadosa de alguien que ha pasado mucho tiempo decidiendo cómo dar una información y ha concluido que no existe una forma lo bastante suave de amortiguar de verdad su impacto. 20 años antes, cuando Daniel tenía 22 años y estudiaba arquitectura en St. Louis, se había enamorado de una joven de una manera que ella describió, sin adornos, como ese tipo de amor que reorganiza por completo la idea que una persona tiene de lo que quiere en su vida. Hizo una pausa después de decirlo, y entendí que hablaba desde el conocimiento personal, no desde la investigación. La joven había sido la propia Nora. Me contó el resto con la misma franqueza. Los Ashford habían identificado a Daniel años antes de que Renata asistiera siquiera a la gala de arquitectura donde mi hijo creyó haberla conocido por casualidad. Lo habían investigado, habían identificado su relación con Nora como el principal vínculo emocional de su vida, y habían organizado una situación cuidadosamente construida para destruir por completo su confianza en ella.
Pruebas fabricadas, introducidas a través de una conocida común que ahora entendía que había sido una pieza colocada por ellos y no una amistad casual. Daniel creyó lo que le mostraron porque tenía 22 años y porque las pruebas habían sido ensambladas por gente con décadas de experiencia fabricando exactamente el tipo de duda que un joven enamorado no sabe atravesar. 3 meses después de que rompiera con Nora, Ranata apareció en aquella gala. Nora había pasado años entendiendo lo que había ocurrido y aún más tiempo decidiendo qué hacer al respecto. Me quedé mucho rato con esa información antes de hablar. Todo lo que yo había entendido sobre la fragilidad de Daniel, sobre esa necesidad tan específica de que alguien lo eligiera que Dorothy había señalado en su carta, se recolocó en una forma distinta. No era solo un hombre débil que había tomado malas decisiones. Había sido un joven de 22 años con el corazón roto adrede por profesionales, y Ranata había sido introducida en esa herida con una precisión quirúrgica. Eso no excusaba lo que había hecho en los años posteriores, sus silencios, su complacencia, la noche de la cena, pero sí hacía que lo entendiera de otra manera. Chester dijo que debíamos contárselo a Daniel. Negué con la cabeza. Todavía no. Si se lo contábamos entonces, Ranata sabría en cuestión de horas que nosotros lo sabíamos y perderíamos la posición que nos había costado semanas construir. Cuando Daniel conociera la verdad, tenía que ocurrir en un momento en que pudiera convertirse en algo útil y no solo en algo devastador. Nora estuvo de acuerdo. Se quedaría en Mee Haven. El acto con la prensa en la cabaña quedó fijado para el jueves por la mañana, y pensaba estar presente entre el público, sin llamar la atención, hasta el momento en que la situación exigiera otra cosa. El miércoles pasó entre preparativos. El jueves amaneció frío y despejado, como amanecen las mañanas de otoño en el medio oeste cuando el cielo decide ser honesto con la estación, y yo estaba de pie en el porche de la cabaña frente a 2 docenas de periodistas y cargos locales, con el diario de Dorothy en las manos y el lago brillando a mi espalda, y empecé a hablar. Llevaba unas palabras preparadas, pero las dejé a un lado después del primer párrafo. Hay momentos en los que el lenguaje preparado se convierte en un obstáculo entre lo que quieres decir y lo que necesitas decir, y aquel era uno de ellos. Miré al pequeño grupo reunido, a los reporteros con sus libretas y cámaras, a los 2 comisionados del condado que habían venido desde Mee Haven con el interés cauteloso de unos funcionarios que entienden que un terreno valorado en $4,2 millones ya es noticia por sí mismo, cualquiera que sea el contexto, y al representante de la Agencia Estatal de Medio Ambiente, que permanecía algo apartado con una postura que sugería que se reservaba el juicio hasta entender que se ofrecía y por qué. Detrás de todos ellos, el lago atrapaba la luz de la mañana como Dorothy siempre decía que lo hacía en octubre, como si alguien hubiera esparcido trozos de espejo roto sobre la superficie y cada fragmento hubiera decidido brillar por su cuenta. Les dije mi nombre, les conté a qué me había dedicado durante 40 años y por qué no era de eso de lo que quería hablar. Les hablé de Dorothy, no de su enfermedad ni de su muerte, sino de quién había sido antes de que esas 2 cosas se convirtieran en los hechos principales de su historia en la mente de los demás. Les hablé de una mujer que había pasado 30 años administrando la vida financiera de familias de todo este condado con una precisión y una integridad que no vacilaron ni una sola vez, que había recorrido estas 42 acres cada mañana cuando la salud aún se lo permitía en sus últimos años y que había creído, con una convicción que yo acabé compartiendo por completo, que hay cosas que existen en un plano superior a la propiedad, que algunas tierras no están hechas para poseerse, sino para protegerse. Les dije que antes de morir había dejado esta propiedad, las 42 acres de bosque y ribera, dentro de un fideicomiso irrevocable valorado en $4,2 millones, estructurado con una firmeza legal a la que no podían llegar ni procedimientos judiciales, ni documentos de transferencia, ni presiones familiares de ningún tipo mientras yo siguiera con vida. Anuncié que una parte designada del terreno sería donada para crear una reserva natural permanente, abierta al público sin condiciones ni fecha de caducidad. Los comisionados del condado intercambiaron una mirada que contenía el comienzo de un entusiasmo real cuidadosamente contenido bajo una compostura profesional. La reportera más cercana levantó la cámara. Dije que la reserva llevaría un solo nombre para siempre, y ese nombre sería Área de Conservación Dorothy Calewa.
porque había sido ella quien entendió para qué servía aquella tierra antes de que yo tuviera el juicio de preguntármelo. Después abrí su diario por el pasaje que había elegido la noche anterior y lo leí en voz alta, con la mayor claridad que pude reunir. Lo había escrito 6 semanas antes de morir, en una mañana que había descrito al margen como una de las buenas. Escribió que soñaba con que aquella tierra algún día perteneciera a todos, y no a quienes solo la veían como algo que podía convertirse en otra cosa, que el lago no entendía de dinero y los árboles no comprendían de escrituras, que simplemente existían en la belleza paciente e indiferente de las cosas que llevan más tiempo presentes que el deseo humano y seguirán presentes mucho después de él. Escribió que, si su vida había significado algo digno de conservar, esperaba que fuera esto, que algunas cosas valen más que aquello que pueden producir. Varias personas del público estaban visiblemente emocionadas. La reportera que había levantado la cámara la bajó. Yo no lo viví como una actuación. Lo viví como lo único honestamente verdadero que había hecho en público en 3 años de duelo, y fue como dejar por fin en el suelo algo que no me había dado cuenta de que aún seguía cargando. A kilómetros de allí, según me contó Jenny aquella misma tarde, Ranata estaba viendo la retransmisión en directo en su portátil con una copa de vino que se había servido antes de que empezara la emisión. En el momento en que anuncié la estructura del fideicomiso y su carácter legalmente irreversible, la copa se estampó contra la pared del otro lado de la habitación. Jenny oyó el golpe desde el pasillo y miró por la rendija de la puerta lo suficiente para ver a Ranata caminando de un lado a otro con el teléfono pegado al oído, sin rastro alguno de compostura, llamando a Prescott con una voz a la que ya no le quedaba nada pulido. El plan que habían construido a lo largo de los años se estaba deshaciendo en tiempo real ante una emisión pública y ya no quedaba ningún procedimiento al que agarrarse. Daniel vio esa misma retransmisión desde el televisor del salón, después de que Ranata lo abandonara. Jenny me dijo que permaneció de pie durante toda la emisión, sin sentarse ni una sola vez, viendo a su padre responder a las preguntas de periodistas y autoridades locales con la claridad y la firmeza de un hombre plenamente dueño de sus facultades. Y que cuando terminó la transmisión, se quedó mucho tiempo delante de la pantalla en negro sin moverse. No sé exactamente qué pasó por su cabeza durante esos minutos. Pero Jenny dijo que, cuando por fin se apartó, su cara llevaba algo que no tenía al entrar. La última pregunta del público vino de una joven al fondo del grupo. Me preguntó qué esperaba que la gente sacara de ese anuncio. Miré a la cámara que seguía grabando y pensé en el suelo del comedor, en el sonido de los aplausos y en la precisión helada de las manos de Prescott en la oscuridad. Perdí a mi esposa, dije. No voy a perder mi dignidad. Eso fue todo. Bastó. Esa noche llegó un mensaje de Claudette Mercer, la abogada que había ayudado a Dorothy a estructurar el fideicomiso. Escribía que había un asunto en los documentos finales de Dorothy que creía que requería mi atención y que pensaba que había llegado el momento de abrir la parte sellada del sobre que yo llevaba guardando desde la noche de la cabaña. Fui al cajón de la mesilla donde lo había guardado desde aquella mañana y lo sostuve con ambas manos durante un largo momento antes de romper el sello. La parte sellada del sobre contenía 4 páginas escritas en el mismo papel color crema que Dorothy había usado para su correspondencia durante todo nuestro matrimonio, el que encargaba a una pequeña imprenta del pueblo que cerró 2 años antes de que ella muriera, de modo que al final había ido racionando el que quedaba como si supiera que ya no tendría que volver a pedir más. La letra era más pequeña que en la primera carta, más apretada, como si hubiera calculado el espacio que le quedaba y estuviera decidida a usarlo con la misma eficiencia que había llevado a todo lo demás en su vida. Me senté al borde de la cama, dentro del estrecho círculo de la lámpara, y lo leí entero una vez sin detenerme. Después lo dejé sobre el regazo y me quedé mirando la pared durante mucho rato antes de leerlo por segunda vez. Empezaba diciéndome que había retenido esa parte a propósito, no porque dudara de mi capacidad para soportarla, sino porque había querido que antes encontrara las otras piezas, que entendiera la forma completa de lo que los Ashford habían hecho y quienes eran antes de entregarme lo más duro que tenía que darme. Dorothy era una mujer metódica. Lo había sido en todo, desde la forma de ordenar un cajón de la cocina hasta la forma en que había organizado el desmantelamiento de una familia de depredadores. Y también había sido metódica aquí, en el orden del dolor. Me habló de Daniel, no de la versión de Daniel que yo había construido desde fuera,
el hombre pasivo silenciado por una esposa controladora, sino de la versión que ella había visto más de cerca, a lo largo de los años, cuando yo no estaba en la habitación. En 3 ocasiones distintas, que describía con detalle cuidadoso, había visto pruebas de que Daniel entendía más de las intenciones de Renata de lo que jamás nos había reconocido a ninguno de los dos. No toda su profundidad. No creía que hubiera sabido nada sobre la familia Harley ni sobre los planes de la noche en que los Ashford entraron por la puerta trasera. Pero sí sabía que el interés de Renata por la propiedad no era casual, y lo sabía desde hacía demasiado tiempo como para encajar con la explicación de un hombre simplemente cegado por el amor y la lealtad. Había elegido, escribió Dorothy, no mirar de frente lo que tenía delante, y eso era distinto a no saber, y quería que yo entendiera esa diferencia porque ella había pasado mucho tiempo entendiéndola también. Escribió que se había enfadado con él de maneras que nunca me había contado. Que había pasado meses dándole vueltas, confrontándolo con todo lo que sabía sobre quién había sido Daniel antes de Renata, antes de los años universitarios y antes de la herida que el nombre de Nora Sinclair, aunque Dorothy no conocía su nombre, representaba en la vida de nuestro hijo. Y que al final había llegado a una conclusión que quería ofrecerme no como una instrucción, sino como la perspectiva difícil y honesta de una mujer que había amado a Daniel durante 42 años y que, al final, había decidido no dejar que aquello en lo que se había convertido por miedo definiera lo que aún creía que podía llegar a ser. Hay una diferencia, escribió, entre una persona que elige la crueldad y una persona que elige sobrevivir de formas que terminan costándoles algo a otros. Lo primero es cuestión de carácter. Lo segundo es cuestión de daño. Daniel había sido dañado a los 22 años por personas que entendían perfectamente cómo dañarlo. Y había pasado 2 décadas construyendo su vida sobre ese daño sin enfrentarlo jamás. Lo que significaba que cada decisión tomada desde esa base estaba comprometida de maneras que tal vez él solo entendía a medias. No me pedía que excusara lo que había hecho ni lo que había dejado de hacer. Me pedía que considerara mantener la puerta abierta, porque creía, con la certeza particular que siempre había puesto en las cosas que había pensado hasta el final, que Daniel no estaba terminado y que rematarlo con un veredicto no era lo que ella habría querido de mí. El último párrafo iba dirigido solo a mí de una forma en que el resto de la carta no lo estaba, y no voy a reproducirlo aquí entero, porque hay cosas que pertenecen únicamente a la persona para quien fueron escritas. Me dijo que la mañana en que nos conocimos en aquella obra en Denver, en 1979, supo en menos de una hora que yo era la persona junto a la que quería envejecer. Dijo que haber acertado en eso había sido la satisfacción más estable de toda su vida. Dijo que lamentaba no haber podido quedarse el tiempo suficiente para verme hacer lo que sabía que yo era capaz de hacer, y que le habría gustado muchísimo verlo. Doblé las páginas por sus marcas originales y me las apreté contra el pecho en la oscuridad y el silencio de la habitación durante mucho tiempo. Luego me levanté, crucé el pasillo y llamé a la puerta de Daniel. Abrió al cabo de un momento, en la penumbra, y miré a mi hijo, de 42 años, con la cara de un hombre que lleva tiempo esperando un ajuste de cuentas que cree merecer. Le dije que sabía más de lo que él creía, y que yo aún no había terminado con lo que debía hacerse, y que cuando todo terminara, la puerta entre nosotros seguiría en pie. No esperé a que respondiera. Volví a mi habitación y dormí por primera vez en días con algo parecido al descanso verdadero. Por la mañana, Nora Sinclair estaba en el porche de la cabaña cuando llegué, con una carpeta apoyada sobre la rodilla, y me dijo que había algo sobre Daniel que todavía no me había contado. Nora había elegido el porche a propósito, lo entendí cuando me senté frente a ella y vi la carpeta en su regazo. La cabaña era mía y Chester estaba dentro, pero hay conversaciones que exigen aire libre y esa clase particular de intimidad que nace de no tener paredes lo bastante cerca como para contener lo que pasa entre dos personas. El lago estaba inmóvil en la primera hora del día y la línea de árboles conservaba su color bajo el cielo gris, y ella abrió la carpeta sin rodeos, como ya había aprendido a reconocer en una mujer que había entendido que la vacilación rara vez mejora las cosas difíciles. Lo que aún no me había dicho, explicó, era que había encontrado a Daniel hacía 6 meses. No encontrado como encuentra a un investigador a un objetivo. Encontrado como se encuentra a alguien a quien una vez conociste cuando no lo esperabas,
a través de una cadena de pequeñas coincidencias que al principio sospechó, y que, tras investigarlas, confirmó que no eran coincidencias en absoluto. Había estado en Mee Haven investigando los antecedentes de las propiedades de los Ashford cuando lo reconoció a distancia, frente a la ferretería de Clemson Street. No se acercó, pero lo observó desde el otro lado de la calle el tiempo suficiente para ver a un hombre que se movía por el mundo con esa pequeña cautela de quien ha aprendido que ocupar espacio atrae una atención que no sabe manejar. Ella había conocido a Daniel a los 22, cuando era alguien que discutía con pasión sobre diseño arquitectónico con profesores que le doblaban la edad y se reía con tanta fuerza que la gente de las habitaciones contiguas se giraba para ver de dónde venía aquella risa. Lo que vio en Clemson Street no era esa persona. Era lo que quedaba después de 20 años viviendo dentro de algo específicamente construido para empequeñecerlo. Había establecido contacto de forma indirecta, a través de una nota dejada en un lugar que sabía que él reconocería. Solo Daniel entendería la referencia a algo lo bastante íntimo como para que solo pudiera haber venido de ella. Él había respondido. Habían intercambiado 4 comunicaciones escritas en el transcurso de 2 meses. Nada que pudiera interceptarse digitalmente. Y lo que él le había contado en esos mensajes había dado forma a la carpeta ahora abierta sobre el regazo de Nora de un modo que, según dijo, yo necesitaba entender antes de la semana que venía. Daniel llevaba 6 meses grabando a Ranata. Al principio no de manera sistemática, dijo, sino más bien como un acto privado de documentación, nacido de una comprensión creciente de que la situación en nuestra casa avanzaba hacia un desenlace que él no sabía nombrar, pero reconocía como irreversible. Había usado la función de notas de voz en un segundo teléfono que había comprado en efectivo en una farmacia a las afueras del pueblo. Y había acumulado grabaciones que recogían conversaciones entre Ranata y Vivien, entre Ranata y Prescott, y en 2 ocasiones, llamadas a 3 bandas en las que participaban los 3 a la vez. Las grabaciones incluían discusiones sobre la estrategia de la evaluación psiquiátrica antes incluso de que contactaran con Bass. Incluían una conversación sobre la noche de la agresión física, con un lenguaje lo bastante preciso como para demostrar premeditación. Incluían la voz de Prescott diciendo, en referencia a Evelyn Harley, algo que Chester, cuando se lo conté después, dijo que era lo más parecido a una confesión directa que había visto fuera de un procedimiento formal. Daniel no había sabido qué hacer con nada de aquello. Eso era lo que Nora necesitaba que yo entendiera. Él había reunido ese material de la misma forma en que una persona va acumulando pruebas de algo sobre lo que todavía no está preparada para actuar, construyendo un registro que justificaba una acción sin estar aún dispuesta a darla, y eso también era una forma de valentía, aunque imperfectamente expresada. Le había dicho a Nora que quería entregármelo a mí en persona. Solo que no sabía cómo hacerlo. Me quedé un rato con aquello, mirando el agua. Después volví en coche a la casa. Encontré a Daniel en la cocina y le dije que se sentara, porque tenía algo que contarle que necesitaba oír de mí, y no reconstruir por su cuenta a partir de piezas que le hubieran llegado en el orden equivocado. Le hablé de aquella gala benéfica que no había sido casual. Le hablé del contacto que había sido colocado, no encontrado. Le hablé de las pruebas fabricadas y del momento exacto en que Ranata fue introducida en el hueco que había dejado abierto su dolor. Le dije que la mujer que había conocido el día anterior en el porche de la cabaña llevaba 10 años construyendo un caso contra la familia que le había robado 20 años de su vida antes incluso de venir a por mí. Daniel no habló durante mucho tiempo. Se quedó sentado a la mesa de la cocina donde había desayunado de niño, mirando la superficie con la expresión de un hombre que está volviendo a ensamblar algo que fue desmontado hace tanto tiempo que ya había olvidado qué forma tenía al principio. Cuando por fin levantó la vista, vi algo en sus ojos que no había estado ahí desde antes de que yo pudiera recordarlo con claridad. No era perdón hacia sí mismo, aún no estaba ahí, pero sí el primer movimiento reconocible en esa dirección. Dijo que tenía algo que darme. Subió al piso de arriba y regresó con un pequeño dispositivo gris en la mano. Lo dejó sobre la mesa, entre nosotros, y dijo que sentía que le hubiera llevado tanto tiempo, que entendía si un perdón no bastaba, y que pensaba estar presente para lo que viniera después, costara lo que costara. Cogí el dispositivo y lo sostuve en la mano. 6 meses de sus voces,
capturadas por mi hijo en las horas pequeñas y privadas de una casa que había dejado de sentirse como su hogar años antes de dejar de sentirse como el mío. Aquella misma noche, Renata interceptó un mensaje en el segundo teléfono de Daniel, uno cuya existencia desconocía hasta que lo encontró en el bolsillo de su chaqueta. Y, antes de que pasara una hora, Chester recibió la noticia de que el abogado de los Ashford había contactado con el Millhaven Courier con un paquete de documentos y fotografías que describían como pruebas de una grave conducta indebida por mi parte. Los documentos eran falsos. Pero llegaría la mañana antes de que pudiéramos demostrarlo, y faltaban 4 días para el foro. Chester estaba al teléfono con el editor del Millhaven Courier antes de las 6 de la mañana. Yo lo había llamado apenas unos minutos después de enterarme del paquete falsificado. Y él se había vestido y había cruzado la ciudad en coche, en plena oscuridad, con la eficacia resuelta de un hombre que llevaba tiempo esperando exactamente una maniobra así, porque ya había visto antes a esa familia hacer lo mismo. El editor era un hombre llamado Gerald Fass, que llevaba 22 años al frente del periódico y conocía a Chester lo suficiente como para entender que una petición de paralizar una historia hasta verificarla no era una petición que pudiera descartarse a la ligera. Fass aceptó retrasar la publicación hasta que el material pudiera examinarse, lo que nos compró la mañana, pero no mucho más que eso. Nora llegó a las oficinas del Courier a las 8 con sus propias credenciales y con esa autoridad profesional tan concreta que nace de una década de trabajo investigativo documentado y que los editores de toda la región ya habían aprendido a tomarse en serio. Se sentó con Fass y con su reportero principal durante 2 horas y les fue explicando los metadatos incrustados en los archivos digitales que el abogado de los Ashford había presentado. Las fotografías que supuestamente me mostraban en acuerdos comprometedores con un promotor privado tenían marcas de creación de 4 días antes, procesadas con una versión de software que ni siquiera existía en la fecha en que, según esos documentos, habían ocurrido las transacciones que retrataban. Los documentos adjuntos habían sido compuestos en un formato de procesamiento de texto cuyas firmas de maquetación, según un contacto de Chester en Forense Digital, pudieron identificarse en 40 minutos como incompatibles con las fechas impresas en sus encabezados. Fass retiró todo el paquete antes del mediodía y le dijo al abogado de los Ashford, en términos que Chester me describió después como admirablemente directos, que el Courier no publicaría materiales de procedencia dudosa y que conservaría copias de todo lo recibido para sus propios archivos. Eso podría haber bastado para resolver la crisis inmediata. Pero lo que llegó a la cabaña aquella misma tarde era algo mayor que la crisis inmediata. Claudette Mercer condujo desde su despacho en el pueblo con un maletín que dejó sobre la mesa de la cocina de Dorothy con la deliberación cuidadosa de una mujer que lleva mucho tiempo custodiando algo en depósito. Claudette tenía 60 años, era precisa en su forma de hablar y de presentarse, y había sido la abogada de Dorothy durante 11 años antes de convertirse en la arquitecta del fideicomiso que había protegido todo lo que poseíamos. Me dijo que Dorothy había dejado un último elemento bajo su custodia, separado de los documentos del fideicomiso y de la carta sellada, para que fuera entregado en el momento en que Claudette considerara que la situación lo requería. Había estado observando lo ocurrido durante las 2 últimas semanas y había decidido que ese momento ya había llegado. Dorothy había trabajado como contable para la familia Ashford durante 18 meses, 8 años antes de su muerte. Había aceptado ese encargo por recomendación discreta de Chester, sabiendo lo que estaba buscando y manteniendo en todo momento la apariencia de una relación puramente profesional que no delatara nada. Lo que encontró durante esos 18 meses, y lo que copió y conservó con el cuidado metódico que definía todo lo que hacía, fue un registro financiero que contaba una historia de criminalidad sostenida y sistemática que empequeñecía lo que Chester y Nora habían reunido desde fuera. Transferencias bancarias estructuradas para evitar los umbrales de notificación federal. Una fundación benéfica que recibía importantes donaciones de víctimas identificadas de fraude y redistribuía una parte de esos fondos de una manera que daba apariencia de actividad filantrópica legítima mientras ocultaba el origen principal del dinero. Un patrón de transacciones patrimoniales en 4 estados, con al menos 6 familias, todas de personas mayores, todas con redes de apoyo familiar reducidas, todas con pérdidas patrimoniales importantes e irreversibles en un plazo de 3 años desde una introducción social por parte de los Ashford. Chester pasó 1 hora con esos documentos mientras Nora los cruzaba con sus propios registros. Y yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando el lago,
pensando en Dorothy sentada en las oficinas de los Ashford 8 años antes, con su expresión profesional perfectamente colocada, comprendiendo exactamente lo que estaba viendo y copiando exactamente lo que necesitaría. Para entonces ya estaba enferma. Sabía que estaba enferma. Y aún así lo hizo. Chester llamó a la oficina local del FBI en St. Louis a las 3 de aquella tarde. La unidad que se ocupaba del fraude financiero contra personas mayores trabajaba con una seriedad de propósito que las jurisdicciones locales, influidas por relaciones sociales, donaciones económicas y por esa reticencia general a creer que figuras respetadas de la comunidad puedan ser capaces de una depredación sostenida, a veces no podían igualar. Chester conocía personalmente al agente supervisor. La conversación duró 40 minutos. 2 agentes llegaron a Millhaven a la mañana siguiente, tras pasar 4 horas con el conjunto de pruebas documentales que Chester, Nora, Claudette y Dorothy habían reunido desde sus respectivas direcciones. Nos informaron de que lo que tenían delante bastaba para proceder con múltiples cargos federales. Faltaban 3 días para el foro. Acordamos que las detenciones no se producirían antes. Los agentes entendieron el motivo y no pusieron objeciones. Los Ashford tenían que estar en esa sala cuando el expediente se hiciera público, presentes ante la comunidad cuya confianza habían explotado durante casi 2 décadas, para que lo que viniera después no pudiera gestionarse como un asunto legal privado resuelto en silencio entre abogados y despachos donde nadie más mirara. Esa noche llegó a mi bandeja de entrada un correo de Ranata. Era un solo párrafo y me decía que, si seguía adelante con el foro, se encargaría de implicar a Daniel en todos los cargos que se estaban preparando, que tenía documentación que lo situaba en el centro de decisiones de las que en realidad no había sabido nada, y que debía pensar bien lo que unas actuaciones públicas le costarían a mi hijo. Reenvié el correo a Chester, y Chester se lo reenvió a los agentes federales en menos de 1 hora. Según me dijo después, era la prueba más clara de conciencia de culpabilidad que habían recibido de cualquier miembro de la familia. Daniel y yo nos sentamos aquella noche en el porche de la cabaña sin hablar demasiado, y fue, me di cuenta, la primera vez en años en que el silencio entre nosotros se sentía como compañía y no como distancia. Me pasó una taza de café y nos quedamos mirando cómo el agua se oscurecía al irse la luz, y dijo en voz baja que estaría en el foro, costara lo que costara. Le dije que lo sabía. El centro comunitario de Millhaven había acogido 38 años de reuniones municipales, votaciones del consejo escolar, recepciones de graduación y esa clase de encuentros cívicos que se van acumulando silenciosamente en la vida de una pequeña comunidad del Medio Oeste sin que nadie los marque como especialmente importantes, hasta que el propio edificio acaba convirtiéndose en una especie de depósito de memoria compartida. Yo había asistido allí con Dorothy a actos durante casi todos esos años. Me había sentado en esas sillas plegables en audiencias presupuestarias, servicios conmemorativos y en el almuerzo anual de concienciación sobre el cuidado de mayores que organizaba la Oficina de Servicios Sociales del Condado cada octubre desde que alcanzaba a recordar. Había elegido esa sala precisamente por eso. Los Ashford habían levantado su operación en espacios donde gozaban de ventaja social. Yo quería desmontarla en un espacio donde no tuvieran ninguna. A las 6:45, 20 minutos antes del inicio previsto, casi todos los asientos estaban ocupados. Chester había trabajado con 2 organizaciones locales de defensa de personas mayores y con la coordinadora del Servicio del Condado para Mayores para difundir el foro a través de canales que llegaban a la gente que acude a estas cosas por costumbre cívica, y el resultado fue un público de cerca de 300 personas, en su mayoría de 50 años en adelante. El mismo grupo demográfico al que los Ashford llevaban 2 décadas tratando como un recurso del que extraer. Reconocí muchas caras por toda la sala. Antiguos compañeros, vecinos, miembros de la congregación a la que Dorothy y yo habíamos asistido durante 30 años. Personas que habían llevado comida a nuestra casa tras su funeral y que, más recientemente, habían encontrado motivos para mirar por encima de mi hombro en el supermercado. Vi la recalibración producirse en tiempo real. Mientras tomaban asiento, miraban alrededor y entendían por la seriedad del público reunido que no habían venido a una simple charla de sensibilización, sino algo mucho más deliberado. Los Ashford llegaron juntos a las 6:58, lo que me dijo que Prescott había hecho un cálculo y había decidido que ausentarse se leería peor que estar presente.
Él y Vivien se sentaron cerca del centro de la sala con la confianza compuesta de personas que han sobrevivido a intentos anteriores de exponerlos y creen que su historial de supervivencia constituye una especie de inmunidad. Ranata se sentó 3 filas detrás de ellos, cerca del pasillo, con esa expresión neutral y calculada que desplegaba en público cuando necesitaba aparentar que no tenía nada que esconder. Daniel se sentó en la primera fila, junto a Chester, y no se volvió cuando entró su esposa. Hablé brevemente desde el atril para enmarcar la velada como lo que oficialmente era, una conversación comunitaria sobre el abuso financiero a mayores y las estructuras que permiten que persista. Luego me aparté y asentí al técnico que Chester había organizado, y la gran pantalla detrás del atril cobró vida. El primer vídeo no necesitó presentación. Eran las imágenes del comedor, tomadas con la cámara que Chester había instalado en la estantería del salón 3 días antes de aquel domingo, activada por movimiento y orientada hacia la mesa. Mostraban a Ranata cruzando la habitación. Mostraban los 3 golpes y el sonido que hacían y la forma en que yo caía al suelo. Mostraban las manos de Vivien y Prescott juntándose en ese aplauso medido de personas que han ensayado tanto su indiferencia hacia el dolor ajeno que ha terminado por volverse automática. La sala absorbió aquello en un silencio tan absoluto que podía oír el sistema de ventilación funcionando por encima de las placas del techo. Una mujer de la 4ª fila se llevó la mano a la boca y la dejó allí. El segundo vídeo mostraba la escalera. No necesitaba narración, porque lo que enseñaba era evidente para cualquiera que mirara. Y el sonido que recorrió el público cuando Ranata miró hacia ambos lados antes de dejarse caer deliberadamente por los escalones no fue exactamente un jadeo, sino más bien la exhalación colectiva de personas soltando una suposición que habían llevado encima sin saberlo. Varias de las caras que reconocí del supermercado miraban ahora la pantalla con esa incomodidad específica de quienes se enfrentan de golpe a la distancia entre lo que creyeron y lo que se les está mostrando. El tercer vídeo era el del dormitorio, la noche del asalto, y yo lo observé desde un lateral de la sala en lugar de mirar a la pantalla, porque no necesitaba volver a verlo. Miré al público. 300 personas sentadas en esa quietud particular de quienes han comprendido algo que ya no pueden dejar de comprender. Y cuando la pantalla se apagó, no había en la sala ni un solo sonido que no fuera involuntario. Entonces se levantó una mujer de una fila situada en el centro del público. Tendría poco más de 40 años, el pelo castaño rojizo oscuro y el porte de alguien que llevaba mucho tiempo esperando una sala exactamente tan grande y exactamente tan preparada. Dio su nombre, Nora Sinclair. Dijo que era periodista de investigación y que llevaba 10 años documentando las actividades de la familia Ashford. Dijo que lo que el público había visto esa noche era real, pero que tampoco era la historia completa. Dijo que los Ashford habían estado ejecutando la misma trama en 4 estados durante 2 décadas y que Walter Kalewa no había sido su primera víctima. Dijo que una mujer llamada Evelyn Harley llevaba 15 años viviendo en Canadá con otra identidad porque estaba dispuesta a testificar contra Prescott Ashford y había recibido una clase de comunicación que no le había dejado otra opción que desaparecer o afrontar la alternativa. Dijo que Evelyn Harley estaba viva, que ya no guardaba silencio y que estaba preparada para hablar. La sala estalló, 300 voces a la vez, preguntas, reacciones, el sonido de una comunidad procesando unas cuentas que llevaban 20 años sin rendirse. Y entonces, cortándolo todo, llegó desde el fondo de la sala un sonido que lo silenció todo al instante. Un grito de furia pura, desatada. Me giré y vi a Ranata ya en pie y en movimiento. Recorrió en segundos la distancia entre su fila y la parte delantera de la sala, avanzando con el impulso descontrolado de alguien que por fin había agotado todas las capas de control que había construido a su alrededor. La máscara que Ranata había mantenido durante 8 años de actuación calculada había desaparecido por completo. Y lo que ocupó su lugar fue algo más crudo y más revelador que cualquier cosa que hubiera mostrado en el comedor la noche en que empezó todo esto. Aquella noche había actuado con intención. Esto era distinto. Era una persona cuyo edificio entero de control se había derrumbado de golpe, y el sonido que emitía al cerrar la distancia hacia Nora no era tanto el sonido de la rabia como el sonido de todo lo que había construido rompiéndose a la vez. 2 agentes apostados cerca de las salidas laterales la alcanzaron antes de que llegara a Nora.
Forcejeó con una energía desesperada que obligó a intervenir a un tercer agente y luego a un cuarto para reducirla. Y durante todo el proceso gritó con un registro que la acústica del centro comunitario llevó hasta el último rincón de la sala con una fidelidad perfecta. Decía que no había perdido. Decía que Nora había destruido a su familia. Dijo cosas que no voy a reproducir aquí, porque pertenecen a una mujer en plena disolución y no veo utilidad en conservarlas en detalle más allá de lo que representaban, que era una operación de 20 años haciéndose pedazos delante de 300 testigos con teléfonos alzados en casi todas las filas. Mientras los agentes intentaban controlar a Ranata en la parte delantera de la sala, me di cuenta de que había movimiento en las puertas laterales. Agentes federales, vestidos con trajes oscuros, entraron desde dos direcciones con la eficacia medida de personas que ejecutan un plan preparado con el cuidado suficiente como para no necesitar improvisación. Avanzaron entre el público con una cortesía profesional y llegaron hasta la fila donde Vivienne y Prescott seguían sentados con la compostura residual de quienes ya han sobrevivido antes a la exposición y están desplegando esa experiencia como su último recurso disponible. La voz del agente principal fue serena y sonó clara a través del ruido menguante de la sala. Los llamó por su nombre, citó los cargos: fraude electrónico, abuso financiero contra mayores, conspiración para cometer fraude en múltiples jurisdicciones, y les leyó sus derechos con el mismo tono sin prisas con el que uno podría leer una lista de la compra. Prescott no dijo nada. Su cara pasó por las mismas fases que le había visto aquella noche en que Chester encendió la luz en mi dormitorio, y terminó en esa quietud que yo ya reconocía como la de un hombre que se ha quedado sin movimientos y lo sabe. Vivienne empezó a llorar. Miré sus lágrimas con la misma atención cuidadosa con la que había observado todo en ella durante estas semanas, tratando de decidir si eran sinceras, y concluí que no podía saberlo con certeza y que, al final, no importaba. Las esposas eran reales, al margen de las lágrimas. La sala había quedado casi en silencio cuando los pusieron de pie a ambos. 300 personas vieron cómo se llevaban a Vivienne y Prescott Ashford hacia la salida, y no se alzó ni una sola voz en su defensa, porque quienes quizás los habrían defendido 2 semanas antes acababan de pasar 90 minutos viendo 3 vídeos que habían borrado el vocabulario posible de la defensa. Percibí, como se perciben ciertas cosas por visión periférica en momentos de atención concentrada, que Daniel se había movido desde la primera fila hasta la pared lateral y estaba allí inmóvil. Percibí que Nora, una vez que los agentes aseguraron del todo a Ranata y el caos inmediato se redujo a algo más manejable, se había girado y lo había visto allí. La distancia entre ambos era de unos 15 pies. La vi cruzarla sin prisa, y vi a Daniel, que no se había movido, esperarla con esa quietud particular de un hombre que ha gastado todo lo que le quedaba simplemente en conseguir seguir dentro de la sala. Ella se detuvo delante de él y lo miró durante un instante sin hablar. Luego dijo algo que yo estaba lo bastante cerca como para oír, pero que creo que le pertenecía a él y no a este relato. Le dijo que no era un mal hombre. Le dijo que simplemente se había perdido. Después se giró y se fue hacia el grupo de periodistas y representantes de organizaciones que la esperaban para hablar con ella. Daniel se quedó mucho rato junto a la pared, sin seguirla ni llamarla, y entendí que era la respuesta correcta, aunque también fuera una respuesta dura. A Ranata se la llevaron por las puertas principales, todavía forcejeando contra el agarre de los agentes. Y al pasar por mi fila se detuvo, volvió la cara hacia mí con una expresión en la que ya no quedaba nada que se pareciera a la mujer que yo había conocido 8 años atrás. Me dijo que me arrepentiría. Me dijo que aquello no había terminado. Pronunció mi nombre, y luego lo repitió más alto, con la voz volviendo a escalar hacia el registro en el que había permanecido los 20 minutos anteriores. Los agentes la empujaron hacia adelante, las puertas se abrieron y luego ya estaba fuera, las puertas se cerraron y su voz se convirtió en algo amortiguado y luego en nada. Chester vino a colocarse a mi lado. No dijo nada. Llevábamos siendo amigos 4 décadas, y sabía que el momento no pedía palabras, que era una de las cosas que siempre había valorado más en él. Miré a través de las puertas de cristal hacia el cielo nocturno del Medio Oeste y encontré la primera estrella visible por encima de las luces del aparcamiento, y pensé en Dorothy con una plenitud y una calma que no había logrado reunir desde la noche de su funeral. Había terminado, y todo el mundo en aquella sala lo sabía.
Pasaron 6 meses del modo en que pasa la recuperación, no deprisa y no de forma uniforme, sino con ese movimiento hacia adelante que tiene el agua cuando vuelve a encontrar su nivel después de una larga perturbación. Los juicios concluyeron, llegaron las condenas, y la familia que había operado durante 2 décadas con la certeza arrogante de que las consecuencias siempre les ocurrían a otros descubrió por fin lo contrario de la manera más pública que podía ofrecer un pequeño condado del Medio Oeste. La vista de sentencia de Ranata atrajo a un grupo modesto de periodistas y defensores que habían seguido el caso en sus distintas fases. El juez repasó el expediente con minuciosidad metódica antes de dictar un fallo que, a su manera, fue más meditado que una simple pena de prisión. 3 años de condena suspendida, condicionada al cumplimiento de 500 horas de servicio comunitario. El lugar asignado fue Sunrise Gardens, la residencia de mayores donde los Ashford habían planeado internarme. Durante 500 horas, Ranata serviría comidas a residentes ancianos, los asistiría en sus cuidados diarios y tendría que sentarse dentro de la realidad del mismo grupo de personas al que había pasado su vida adulta viendo como un recurso del que sacar provecho. La ironía no se le escapó a nadie presente en aquella sala. Y vi cómo su cara la recibía con esa blancura particular de alguien que ha agotado todas sus posibles respuestas y ya no tiene nada con que sustituirlas. Vivien y Prescott afrontaron el procedimiento federal en un juicio aparte que duró 3 semanas y atrajo atención nacional en sus últimos días. Evelyn Harley declaró por videoconferencia desde un lugar de Canadá que no se hizo público. Su voz sonó clara y firme a través de 15 años de silencio forzado, describiendo con precisión lo que le habían hecho a Clarence y lo que le habían amenazado en los meses posteriores a su muerte. El jurado deliberó menos de 4 horas. La sentencia obligó a liquidar todo lo que los Ashford habían acumulado, cada propiedad, cada vehículo y cada instrumento de inversión, para financiar la restitución a las víctimas identificadas en 4 estados. Sus nombres, que antes aparecían en listas de donantes y placas de reconocimiento comunitario, se convirtieron, en las semanas siguientes, en sinónimo de aquello mismo que toda su cuidada arquitectura social había sido diseñada específicamente para impedir. Se marcharon de Mee Haven un martes por la mañana en un coche de alquiler con lo poco que se les permitió conservar, y nadie salió a la calle a verlos irse. Daniel volvió a instalarse en su antigua habitación en las semanas posteriores a las condenas, y aprendimos a compartir de nuevo la casa del modo cuidadoso e incremental en que la gente vuelve a aprender cosas que había olvidado. Nuestras conversaciones, durante las primeras semanas, fueron prudentes, rodeando los bordes de lo sucedido y refugiándose en terrenos más seguros cuando el peso de las cosas mayores resultaba excesivo para las palabras disponibles. Poco a poco, esa cautela se fue aflojando. Empezó a acompañarme a tomar café en el porche por las mañanas, algo que no hacíamos desde que él era adolescente. Y en esas mañanas comenzó a hacerme preguntas sobre Dorothy que nunca se había planteado mientras ella vivía. Preguntas de verdad, sobre quién había sido, que creía, que le hacía gracia. Esas preguntas que la gente hace cuando está intentando entender de dónde viene. Le respondí a todas con la mayor profundidad que pude, y descubrí que contarlo era en sí mismo una forma de reparación. Una noche, en la quietud de la cocina después de cenar, me dijo que entendía que no había estado presente cuando su padre necesitó que lo estuviera. Y que entender eso con claridad no hacía más fácil cargar con ello, pero sí lo hacía más honesto. Le conté lo que Dorothy había escrito en su carta final. No las palabras exactas, porque esas eran de ella, sino su sentido, la diferencia entre elegir la crueldad y elegir sobrevivir, y la convicción que había mantenido hasta el final, que la puerta debía seguir abierta. Asintió despacio y se quedó mirando la mesa durante mucho rato. Y pude ver en su rostro el comienzo de algo que todavía no era perdón hacia sí mismo, pero sí apuntaba en esa dirección. Jene cumplió 18 años aquella primavera y lo celebramos en la cabaña con Chester, Claudette y un puñado de sus amigas más cercanas. Asumió formalmente las responsabilidades de administradora fiduciaria que Dorothy había designado para ella, aceptándolas con una compostura que hizo que la habitación guardara un breve silencio bajo el peso de lo que aquello significaba. Después me dijo en privado que pensaba honrar todo lo que su abuela había construido y protegido. Y le creí por completo, no por la promesa en sí, sino por la forma en que la dijo, la misma forma en que Dorothy siempre decía las cosas que iba en serio.
El Centro Dorothy Kalewa de apoyo contra el abuso a mayores abrió sus puertas aquel verano, operando desde la cabaña que Dorothy había amado más que ningún otro lugar en el mundo. Ofrecíamos asesoramiento, recursos legales y apoyo comunitario a personas que atravesaban la oscuridad específica de la explotación financiera y la traición familiar. Y en los 3 primeros meses escuchamos a 41 personas, en 6 estados, que habían reconocido algo de su propia situación en lo que para entonces ya se había convertido en una historia que había viajado mucho más allá de Mee Haven. La tarde de la ceremonia de inauguración, cuando los invitados ya se habían marchado, el personal había terminado y la cabaña había vuelto a instalarse en su silencio, caminé solo hasta la orilla. El sol se estaba poniendo detrás de la línea de árboles con esos colores que Dorothy llamaba la mejor hora del lago, ámbar, oro profundo y ese tono exacto de rosa que solo aparece durante unos minutos antes de que la luz decida que ya ha terminado por ese día. Me senté en el banco de madera junto al agua con su fotografía entre las manos y escuché cómo la tarde se asentaba a mi alrededor. Le dije que había cumplido mi promesa. Le dije que había protegido lo que ella construyó. El agua se movía con el viento ligero igual que siempre, paciente, indiferente y completamente hermosa. Y me quedé allí con ella hasta que salieron las estrellas. Y es ahí donde la historia de Walter encuentra su descanso. No en el ruido del tribunal ni en el momento en que se cerraron las esposas, sino en la quietud que vino después, esa clase de quietud que solo llega cuando por fin se ha permitido que la verdad haga su trabajo. Lo que más se me queda de esta historia no es la traición, aunque la traición fue devastadora, ni tampoco la justicia, aunque la justicia fue real. Lo que se me queda es Dorothy, una mujer que vio venir lo que nadie más quiso mirar, que pasó sus últimos meses no en amargura, sino en preparación, que amó a su marido con tanta plenitud que le construyó un escudo hecho de paciencia, de papeles y de confianza, y lo dejó allí donde él pudiera encontrarlo cuando más lo necesitara. Ese tipo de amor no pide reconocimiento. Simplemente hace el trabajo. La lección que saco de Walter y Dorothy es esta: documéntalo todo, porque la memoria se desvanece, pero los registros permanecen. Confía en las personas que se han ganado esa confianza durante décadas, no en las que llegaron con encanto, urgencia y papeles que había que firmar de inmediato. Si alguien en tu vida está trabajando para convencerte de que estás confundido, disminuido o que ya no eres capaz de entender tu propia mente, por favor, tómalo como una señal de alarma, no como una verdad. Y si reconoces algo de tu propia situación en esta historia, no esperes a que llegue una crisis para pedir ayuda. La puerta siempre está abierta antes de que se convierta en una emergencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y nos vemos en la próxima.